vamos a escuchar el primer comentario de la tarde a cargo de Abel Guzmán Ten. Gracias, Esteban. Y la verdad, señores, que uno, como decía al inicio, viviendo esta situación de esta ola de COVID, de influenza, hay que sopesar los extremos, ¿verdad? Los intereses, las posiciones. Coincido plenamente con lo expresado con el doctor Zenén Cava, el presidente del Colegio Médico Dominicano, en el sentido de que hay que revisar este asunto de las PCR. Una resolución de CISARRIL de abril del año pasado, ahí habla un teje-maneje complicadísimo, que si los médicos tienen que prescribir sintomático con antígeno negativo, primero para usted entonces acceder a una PCR al año, asintomático con contacto confirmado y antígeno negativo, o sea, tiene que ser negativo, el antígeno tiene que darle negativo para que usted entonces pueda acceder a la prueba de PCR gratis, asintomático con contacto no confirmado y antígeno positivo. Es un teje-maneje y un viacrucis ahí, que lo que ha hecho es entaponar las pruebas. Yo mismo he sido víctima de eso, un antígeno positivo, uno se alarma cuando te hace la PCR, entonces es negativo. ¿Por qué? Se confunde con estos virus que hay. Influenza, la gripe mala que uno dice, influenza, COVID, es lo que hay. O sea que hay que escuchar bastante enojado y con razón, porque es que aquí se agarran de cualquier solución para abusar también. El cartelito y ponerle en China, el cartelito de las ARS, ponérsela en China a la gente para cubrirle hasta consulta, cualquier cosa, cogiendo lucha a la gente. ¿Qué tiene que hacer la gente? Bueno, defenderse con la farmacia del pueblo, acudir a ella, tratarse de hacer una prueba ahí, una fila de 2 o 3 horas en los puntos que están abarrotados de PCR gratuitos, el Ministerio de Salud. Hay que ampliarlo, hay que ampliar esos puntos, pero hay que exhortar a revisar esta resolución, este proceso tan difícil, porque es cierto que muchos antígenos están confundiendo a la población y haciéndole creer que tiene COVID cuando es una gripe o es un virus, porque es un 50-50, no hay esa efectividad en los antígenos 100%. Usted tiene los síntomas, tiene congestión nasal, que el Omicron, eso es lo que da. Ya usted, bueno, déjame comprar tratamiento COVID. Mientras tanto, gasta un dinero en medicina y llena su cuerpo de medicamentos que no lo necesita. Así que hay que revisarlo, porque muchos de esos 5,000 y tantos pueden ser falsos positivos de COVID-19. Entonces ha provocado esta oleada de gente comprando medicamentos, pero sobre todo acudiendo en masa a los puntos de prueba, que nada más no son PCR. También esos puntos tienen de salud pública para desahogo y gente que necesita para entrar al trabajo una prueba rápida. Tienen los antígenos. Gran parte de ellos van a un lado y se hacen los antígenos. No todos están ahí haciendo la PCR, pues sabe que toma un tiempo, 1 o 2 días o 3, el resultado de la PCR por la fila que hay de personas. Es el momento entonces de revisar esa medida y ayudar a la población con este tapón, este muro, que significa tener que buscar una receta, pagar una consulta, que un médico le diga, ese señor estuvo con un sintomático, una persona positiva, para ver y entonces, si le da la gana, y buscarle la quinta pata a la ARS para ver si cubre o no la prueba de PCR, que yo lo veo contraproducente. Si usted tiene un antígeno positivo, ¿por qué negarle entonces el acceso a que le cubra esa PCR? 10,000 formas de ponérsela en China a la gente. Y yo entiendo que se gastó un dineral ahí en el Lidopril. Aquí hubo gente que abusó en la pandemia con ese fondo abierto del Lidopril. Y se decían PCR semanal o quincenal para ir a fiesta, para ir a una boda. Eso provocó un desborde, un exceso de prueba PCR en un momento que el país más lo requería, como ahora mismo, con esta quinta ola que ha sido la más grande de contagio. Es necesario entonces que se haya ahí una unificación de criterio para reconsiderar y abrir. Hay que abrir nuevamente, no con el criterio anterior de que era un relajo por cualquier quita metapaja, o sea, es una PCR, no.
sino que hay un proceso ya evaluativo del médico, donde el médico con el cuadro sintomático pues proceda a recetar la PCR o no. Porque si es influenza, si es una gripe común, ya estamos viendo los síntomas. ¿Cuáles son de la Omicron? Aquí la mayoría, el 70% ya es Omicron, ya la variante dominante en el país. Entonces ya conocemos los síntomas de esa variante. Desde que un médico ve el cuadro sabe qué está recetando. Y están recetando tratamiento, cuando ven que tienen los síntomas de ese COVID Omicron, ligero, acetaminofén, mucho líquido, té. Entonces es importante esta orientación para que la gente no acuda, como ha acudido en masa, a automedicarse, a vaciar las farmacias, creyendo que es COVID-19 o la variante Omicron. En el país, señores, no estamos en momentos de retroceso. Hay que tomar en cuenta, los sectores extremistas tienen que sopesar, y ahí le quito un poco de razón al Colegio Médico, que es de la tesis, junto con la ADP, de medidas extremas, del encierrismo o de cerrar partes del país cuando se dejan abiertas otras. No estamos en estado de emergencia, los primeros, para tomar medidas de toque de queda o aislamiento. Entonces, hay que ser un poco sensato, ADP, mismo Colegio Médico, y que la educación no vuelva a ser lesionada. Aquí hay lugares del país que fueron los más afectados, zonas rurales, zonas pobres, que no tienen esa banda ancha, que no tienen esa tableta para tomar las clases virtuales, o que no se ha montado, como hablamos, aquel aparato, aquel operativo de virtualidad en radio y televisión, que eso lleva unos contratos y un dinero, una inversión, que bastante han criticado después. Al momento que no había vacuna, eso sirvió de panacea aquí. Después lo cogieron como política, criticando la inversión en esa virtualidad en los medios. No hay montado de buena primera eso. Entonces hay que darle largas. Y creo que la solución puede ser de tomar los casos, cómo se manejó la variante Delta en el país. ¿Qué pasó con la variante Delta en la educación? Se cerraron lugares donde hubo brotes y se manejó correctamente. Brotes de COVID regionales, liceos. Pues no podemos sacrificar el país completo por algunos lugares donde hay una alta incidencia de COVID-19. Entonces lo correcto es, creo que por ahí podría venir, Francis, la solución. Identificar los lugares de alto contagio y donde no pueda totalmente apertura en unos liceos, una zona, y otros, pues seguir con la educación, con el sistema y los protocolos de rigor para no afectar más el sistema educativo dominicano. Hay que trabajar, profesores. Vamos a ayudar a preservar la educación y evitar esas lagunas y tomar en cuenta que la sociedad dominicana no está preparada para volver a perder meses de educación, porque esto es una ola que tú no sabes cuánto puede durar, una semana, un mes, 2 meses. Entonces hay que tomar en cuenta eso y no perjudicar un sector para beneficiar a otros, y pensar en los lugares más pobres y apartados del país, donde no hay ese acceso, donde no hay ese acceso a la virtualidad, ni hay, y que se comprueba que hubo lagunas, porque hay que hablar también en cuadernillos, señores. O vamos a parar la educación un mes y ya, y se perdió. No. Pensemos entonces en cómo recuperar el espacio perdido y pensemos en soluciones puntuales para evitar que haya un colapso de la educación, porque está contenido el colapso del sistema sanitario y las medidas están ahí. Vamos a evitar también el colapso de la educación y por ahí agarrarse algunos de querer cerrar una economía que ya hay unos datos ahí importantes de esa recuperación que no podemos retrotraerla. Hay unos datos ahí de más de 700,000 turistas en diciembre. 728,335 turistas en diciembre, un récord para un diciembre. Y para un año en pandemia,
4.995.412 turistas llegaron el 2021. Si empezamos a cerrar y a retrotraer, entonces más gente va para la calle y hay que ver entonces quién le va a buscar esos empleos si empezamos a afectar sectores puntuales. Medidas tiene que haber, yo creo que con el COA se pueden tomar las medidas de manejo de horario de centros nocturnos, regularizarlo con el control de las bebidas alcohólicas, porque aquí no podemos estar amaneciendo como que si nada estuviera pasando aquí. Control de distanciamiento, pero los empresarios tienen también, dueños de restaurantes, que sopesar esta apertura. Así que, Francis, llévame.